En el mundo del deporte profesional, perder es parte del juego. Todos los equipos, incluso los más exitosos, han tenido temporadas mediocres, decisiones equivocadas y etapas en las que la afición perdió la fe. Pero muy pocos, realmente muy pocos, han tocado fondo como lo hicieron los Detroit Lions en 2008. Esta es la historia de cómo una de las franquicias más antiguas y tradicionales de la NFL cayó en un abismo de derrotas, desorden interno y humillación pública. Es una historia de errores acumulados, de decisiones mal tomadas y de una franquicia que no supo cómo frenar una caída libre, que terminó escribiendo una de las páginas más oscuras de la historia del fútbol americano. Esta es la historia del único equipo en terminar una temporada regular con un récord de 0 victorias y 16 derrotas. Los Detroit Lions del 2008. Pero para entender cómo una franquicia tan histórica como los Lions llegó a ese punto, hay que retroceder aún más. La década de los 90 fue, en muchos sentidos, el principio del declive. Aunque el equipo tenía figuras legendarias como Barry Sanders, probablemente el corredor más talentoso y explosivo de su generación, los Lions nunca lograron construir un proyecto ganador a su alrededor. Barry Sanders, con su estilo electrizante y su humildad fuera del campo, fue el rostro de los Lions por una década. Llevó al equipo a los playoffs en varias ocasiones, e incluso llegaron a una final de conferencia en 1991. Pero año tras año, la organización fallaba en brindarle una defensa competente o un mariscal de campo a su altura. Frustrado por la falta de ambición y el rumbo errático del equipo, Sanders tomó una decisión que sacudió al mundo de la NFL. Se retiró inesperadamente en 1999, a los 31 años, aún en plenitud física. Su salida fue una señal inequívoca de que algo no funcionaba en lo profundo de la franquicia. La respuesta institucional a su retiro no fue una reestructuración estratégica, fue más desorden, más errores, y en medio de ese caos llegó Matt Millen en 2001. Sin experiencia como gerente general o presidente de operaciones, Millen asumió el control total del equipo. Venía del mundo de la televisión como comentarista, y aunque fue un jugador exitoso, no estaba preparado para manejar una franquicia. Su mandato fue una cadena interminable de decisiones cuestionables, elecciones de draft fallidas, entrenadores mediocres, contratos mal estructurados y una desconexión absoluta con lo que necesitaba el equipo. En lugar de reforzar las líneas ofensiva o defensiva, áreas donde los Lions eran consistentemente vulnerables, Millen invirtió repetidamente en receptores abiertos de alto perfil. En 4 años consecutivos, eligió en primera ronda a Charles Rogers, Roy Williams y Mike Williams. De los 3, solo Roy tuvo una carrera decente. Rogers tuvo problemas de disciplina y adicciones, mientras que Mike Williams nunca logró adaptarse al nivel profesional. A eso se le sumaban selecciones erráticas en rondas intermedias y una incapacidad para encontrar un mariscal de campo que realmente pudiera liderar el equipo más allá de temporadas de transición. Además, la franquicia se volvió famosa por su falta de cultura ganadora. Cambiaban de entrenador con frecuencia, el vestuario no tenía figuras de liderazgo y la ciudad de Detroit, golpeada económicamente, comenzaba a perder la esperanza en su equipo. Los medios locales eran cada vez más críticos. La prensa nacional, por su parte, trataba a los Lions como un caso perdido, una franquicia que se había acostumbrado a perder y que no parecía saber cómo revertir esa tendencia. Y lo más preocupante, parecía que a nadie dentro de la organización le importaba lo suficiente como para cambiarlo. Para los aficionados todo esto era frustrante. Detroit es una ciudad apasionada por el deporte, con una base de fans que ha resistido épocas duras. Pero la acumulación de fracasos, las esperanzas destruidas y el evidente desinterés de los directivos llevaron a una pérdida de fe generalizada. El 0-16 del 2008 no fue un accidente. Fue el resultado lógico de años de decisiones equivocadas, negligencia institucional y una cultura de mediocridad profundamente arraigada. Uno de los pocos destellos de luz en medio de aquella tormenta de 2008 fue Calvin Johnson. Recién en su segunda temporada en la liga, Johnson era un talento generacional atrapado en una pesadilla institucional. Apodado Megatron, por su combinación de tamaño, velocidad y manos seguras, Johnson representaba todo lo que una franquicia debía proteger y construir alrededor. Pero ese año fue un infierno incluso para él.
A pesar del desastre colectivo, Johnson logró acumular 78 recepciones para 1,331 yardas y 12 touchdowns. Eso significa que participó directamente en más del 50% de las anotaciones aéreas del equipo. Su promedio de 17 yardas por recepción lo ubicó entre los mejores de la liga, y todo eso con quarterbacks inestables como Dan Orlovsky, Jon Kitna y un Daunte Culpepper, lejos de su mejor nivel. Calvin corría rutas perfectas, atrapaba pases imposibles y seguía compitiendo incluso cuando el marcador ya estaba decidido desde el segundo cuarto. Su ética profesional fue una anomalía dentro de un equipo que se desmoronaba. En las entrevistas postpartido, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Johnson rara vez se quejaba. No señalaba a sus compañeros ni culpaba al cuerpo técnico, pero en sus ojos se leía la frustración de un competidor atrapado en un sistema que no lo merecía. Muchos analistas, al final de esa temporada, comenzaron a decir que si los Lions no cambiaban su rumbo pronto, terminarían perdiendo a su mejor jugador. Y aunque aguantó unos años más, esa profecía se terminó cumpliendo en 2016, cuando Johnson anunció su retiro prematuro a los 30 años, cansado física y emocionalmente por años de fracasos acumulados. Su paso por el equipo durante el 0-16 es recordado por los fans como un acto de profesionalismo absoluto. Mientras otros se derrumbaban o jugaban al mínimo, Johnson era el único que parecía estar peleando por algo más que un marcador. Era la esperanza viva de que, quizá, algún día, los Lions saldrían de ese agujero. Representó dignidad en medio del caos, y su legado quedó grabado no solo por sus números, sino por su resistencia silenciosa ante el colapso de toda una franquicia. Pero Calvin no fue el único atrapado en ese infierno. En la posición más crítica del juego, los Lions pasaron por 3 quarterbacks en esa temporada: Jon Kitna, Dan Orlovsky y Daunte Culpepper. Kitna comenzó el año como titular, pero una lesión en la espalda lo sacó de circulación tras solo 4 partidos. Kitna era un veterano respetado, pero su tiempo con los Lions estuvo plagado de castigos por una línea ofensiva débil y una defensa que nunca le permitió jugar con ventaja. Su ausencia marcó el inicio del colapso total. Dan Orlovsky, un mariscal joven con poca experiencia, se hizo famoso por una jugada que resumió todo el desastre de 2008. En un partido contra los Vikings, Orlovsky corrió hacia su propia zona de anotación, perdió la noción del campo y salió caminando por el fondo de la zona de anotación, provocando un safety. La imagen dio la vuelta al mundo. Para muchos fue el momento que mejor representó lo perdidos que estaban los Lions. Luego llegó Daunte Culpepper. El exestrella de los Vikings había estado fuera del fútbol por casi un año y fue contratado de emergencia. Su nivel, lejos del de sus mejores años, no fue suficiente para cambiar el rumbo. Terminó su participación sin victorias y con números discretos. Ninguno de los 3 quarterbacks logró darle estabilidad ofensiva al equipo, y el caos en la posición más importante solo amplificó el desastre. Si la ofensiva era ineficaz, la defensa era directamente una catástrofe. Permitieron 517 puntos en la temporada, un promedio de 32.3 por partido. Solo en 3 juegos permitieron menos de 20 puntos. Los rivales avanzaban como quisieran, corriendo por el medio, por las bandas, lanzando sin presión y anotando con facilidad. La línea defensiva era incapaz de generar capturas, solo 30 en toda la temporada, y los linebackers no lograban contener a nadie. La secundaria, por su parte, parecía estar en modo preventivo desde el primer cuarto. Los Lions permitieron más de 2,600 yardas por tierra, siendo una de las peores marcas registradas. Varios corredores rivales lograron juegos de más de 100 yardas sin gran esfuerzo. La falta de intensidad, las malas asignaciones y una defensa que simplemente no estaba motivada se combinaron para generar una de las unidades más vulnerables en la historia de la NFL. La prensa nacional se cebó con Detroit. ESPN, NFL Network y periodistas de renombre usaron palabras como vergonzoso, inaceptable y humillante semana tras semana. Cada derrota aumentaba el tono de burla. Programas de televisión satirizaban a los Lions y hasta jugadores retirados hacían comentarios burlones en redes sociales. La ciudad de Detroit, ya golpeada por la crisis económica de la industria automotriz, encontraba en su equipo de fútbol otro símbolo de desesperanza. Y si hablamos de los fans, el dolor fue profundo. En los foros, los aficionados expresaban frustración, dolor, incluso lágrimas.
Algunos se negaban a ir al estadio, mientras otros acudían con bolsas de papel en la cabeza. Las pancartas eran contundentes. Vendan el equipo, no merecemos esto. 016, historia de vergüenza. Las radios locales tenían líneas telefónicas abiertas donde los seguidores descargaban su rabia. Muchos decían que no volverían a seguir al equipo, aunque al año siguiente estaban otra vez en las gradas, porque así es el fanático leal. Puede maldecir, pero nunca abandona del todo. Comparado con los Cleveland Browns de 2017, que también terminaron 0-16, los Lions fueron aún más trágicos. Los Browns estaban en plena reconstrucción, sin talento visible y con un plan a futuro. Los Lions, en cambio, habían invertido mal, desperdiciado años de draft y tenido a jugadores con potencial como Calvin Johnson. No era una plantilla sin talento, era un equipo sin alma. Y eso fue lo más duro de digerir. Al final, aquel 0-16 fue un parteaguas. Matt Millen fue despedido, Rod Marinelli también. Se trajo a Jimmy Schwartz como entrenador y en el draft de 2009 llegó Matthew Stafford. Poco a poco, los Lions volvieron a ser competitivos, pero el estigma quedó. El 0-16 de 2008 no solo es una marca en la historia, es una advertencia, un recordatorio de lo que pasa cuando una organización deja de escuchar, de planificar, de competir. Porque en la NFL, el talento puede ganarte juegos, pero la cultura es lo que te evita una temporada como aquella. Así que si esta historia te impactó, apóyanos con un like, porque detrás de cada derrota histórica hay una historia que merece ser contada, y esta, sin duda, fue una de las más duras que vivió la NFL moderna.